Hola amigos, amigas, gracias por acompañarme en este nuevo tema de perfumes. Vamos a conocer los perfumes amaderados con toques amaderados importantes, pero en este caso perfumes nicho. El de los perfumes de diseñador lo preparé ayer, os lo dejaré aquí en la aparición de los vídeos al final del vídeo. Bueno, en el caso de la perfumería nicho, a diferencia de los perfumes comerciales, donde cuando aparece un perfume demasiado amaderado rápidamente lo pasan a lo que es perfumes para hombre, en la perfumería nicho es para quien le guste. Eres mujer, hombre, lo que seas, disfrutas de los tonos amaderados, pues aquí los tienes y hay una variedad inmensa con tonos, con sensaciones aromáticas muy distintas y especiales. Si hay un rasgo interesante en la madera es que es prácticamente la unión con la naturaleza, con la madre tierra, y nos presentan aromas que tienen una elegancia especial, desde cedro, sándalo, que lo vemos en muchos perfumes, que le dan ese toque sensual, a esa luego parte exótica cuando nos encontramos con perfumes que tienen madera de oud. O sea que realmente dentro del mundo de las maderas podemos encontrar una gran variedad de sensaciones y de aromas. Yo os voy a contar mis favoritos, los que tengo que disfruto tanto yo como mi pareja. Pero como este mundo de la perfumería es tan grande, por favor, si tienes un perfume amaderado súper especial, cuéntamelo abajo en los comentarios, que lo tendré en cuenta, me lo apuntaré para ver si más adelante podemos probarlo. Vamos a empezar con esta selección, con un perfume de la casa de Ramón Monegal. Todos los perfumes os los voy a dejar abajo con el nombre y el enlace a su reseña, para no hacer demasiado largo este vídeo dando todas las notas de los perfumes. Olé es un perfume que sobre todo para amantes de lo muy amaderado, porque aunque tiene un inicio floral, principalmente frutal tropical, lo que nos vamos a encontrar en el fondo es un fondo de cedro y de abeto. Es un perfume de la familia floral frutal, pero la madera está muy presente. Eso sí, fascinante y riquísimo. También tiene esa parte unisex. Todo lo que vamos a ver es unisex. Tenemos de la casa Yoganda Parfums. Esto es una casa de perfumería que lo que tiene son perfumes creados para lo que es realizar la relajación, el yoga, y en este caso este aroma está dedicado a hacer ejercicios de tonificación para el cuerpo y la mente. Nos encontramos con un aroma vegano 100% natural que se llama Yoganda Balance, que contiene jazmín y ciprés. Esa parte de jazmín le da la parte floral que refresca un poquito el ciprés, pero el ciprés es una madera muy especial porque tiene la parte amaderada y una parte aromática que es, pues eso, muy aromática. Vamos con una casa de perfumería que a mí me ha ido enamorando poco a poco y he encontrado perfumes muy especiales de ellos que se adecúan mucho a mi personalidad. Es la casa Dalí Haute Perfumes. En este caso comienzo con Maforce, y es que es un perfume sumamente especial para aquellas personas que quieren entrar en un mundo amaderado, incluso con madera de oud, pero que no sea tan enorme, invasivo como otros perfumes con maderas. Maforce es un perfume de la familia amaderada especiada, que contiene maderas de sándalo y madera de oud. Pero lo importante es el equilibrio y de la delicadeza y elegancia que ponen en este perfume. Todas esas maderas están en conjunto con flores y además con lo que es la resina de LMI, que le combina de una manera que es fantástico. En este caso, la madera de oud es ligera, delicada y perfecta. Vamos también con otro perfume de la casa Dalí Haute, que es de la familia Almizcle Floral Amaderado. Esto es una belleza, más floral que amaderado. Nuevamente nos encontramos con un perfume que tiene maderas, en este caso la madera de cedro. No os he dicho el nombre, se llama Bouillas Oniric du Papillon de Vie. Os lo dejaré escrito abajo, como os digo, porque sé que pronuncio mal el francés, perdonadme. Tiene maderas, un fondo amaderado, pero lo importante aquí, perfume de intensidad suave y una composición floral mágica. Continuamos por Casa de Perfumería Española
de Santi Burgas. En este caso nos encontramos con Torroella de Montgrí y bueno, de la nueva colección de Primal Water. En este caso nos encontramos un perfume que huele a bosque, a pinar, huele a salir a la naturaleza, a hacer una acampada. Así huele este perfume, impresionante, qué bien recreado. Amaderado a más no poder. Es de la familia amaderada aromática, contiene eucalipto, ciprés, abeto y cedro. Pero no os creáis que es una potencia amaderada terrible, porque muchas de las maderas que aquí encontramos son además aromáticas. Aromática que hace que estés realmente en un bosque, en un día de lluvia que te viene toda la... Así, perfecto. Es como para desconectar. Y es que este tipo de amaderado es que es eso. Te lo pones, desconecta la mente, te relajas. Es como otro mundo de aromas. Me gusta muchísimo a mí, eso también le gusta mucho a mi pareja. Oud, vamos con Mancera Oud Vanilla, aquí lo tenemos. Este Mancera es una madera de oud importante, imponente, está súper presente. Aquí nos encontramos esa madera unida a la vainilla. Este perfume es un oriental vainilla y contiene madera de oud, madera de gaiac y sándalo. Por supuesto muchas maderas, pero por supuesto te tiene que gustar la madera de oud para disfrutar de este perfume. Yo siempre trato de ser comedida porque aunque yo disfruto mucho de estos perfumes, siempre os pido que los probéis porque la perfumería nicho y con estas notas tan marcadas puede que te gusten mucho o no te gusten nada. Yo siempre comedida. Vamos con la casa de Tiziana Terenzi, que nos presenta el perfume Foconero. Es al estilo del perfume de Santi Burgas. Foconero nos encontramos un perfume que es un entorno natural. Nos encontramos campo, nos encontramos lago con sus notas medio acuáticas, nos encontramos bosque. Es un perfume de la familia aromática acuática, impresionante, que contiene enebro de Virginia, musgo de roble, sándalo y cedro. Continuamos con Oud Rain. Aquí está. Oud Rain es un perfume que nuevamente nos encontramos frutas tropicales, como le pasa al perfume de Ramón Monegal. Frutas tropicales como por ejemplo el mango. Es un perfume de la familia oriental amaderado que contiene ciprés, madera de oud y cedro. También, muy importante, que te guste esa nota amaderada, porque el oud también tiene buena presencia. Luego también tengo este de la casa inglesa Theds and Speke, Cedar Spanish o Spanish Cedar. En este caso nos encontramos un perfume perfectamente marcado, la nota del cedro junto con la fruta de la ciruela. Es intenso, es apasionado de las maderas. Es verdad que este, por ejemplo, lo veo más masculino que femenino porque es una madera muy marcada. Pero nuevamente, si eres una mujer que adoras los tonos amaderados, este muy bueno. Y no lo tengo porque lo probé en muestrecita, pero me pareció impresionante. Os menciono como última opción el perfume de la casa Tom Ford Santal. El perfume Santal es de sándalo con tono de sándalo y creo que es sándal algo más. Después lo pongo en el nombre, perdonadme. Es un perfume de Tom Ford que tiene sándalo con canela y es completamente delicioso y exquisito. Bueno amigos, hasta aquí mi selección. Estaré súper pendiente de vuestras propuestas, de vuestros perfumes amaderados favoritos. Idme contando cuáles son. Os estaré leyendo. Un beso enorme a todos. Nos vemos en el próximo perfume. Adiós.